Y aquí os traslado, o sea, cerrando este capítulo de Europa y de Kuleva, me voy al capítulo Zelensky-Estados Unidos. Aunque es verdad, lo que dice Emiliano es verdad. Hay Moldavia, etcétera, etcétera. Aquí están. Ahora bien, no es lo mismo Moldavia que Ucrania, también. Pero bueno, el caso es que esto se hizo muy deprisa también en el 91 y veníamos de que unas veces Ucrania fuera rusa, otras veces fuera polaca, otras veces la mitad era de Austria, depende de qué guerra mundial te tocara y de cómo fuera el panorama, porque desde 1917 hasta ahora Ucrania ha sido muchas cosas. Lo digo porque casi te puedes agarrar a lo que quieras. Saliendo de allí, yendo a lo que os decía, ¿no? Estados Unidos, Zelensky, y va a la segunda parte. Dice Emiliano, claro, le va a dar tiene la razón Putin si de repente mucha ayuda, pero se acabó la película, fuera del grifo. Y llegó a decir Biden que no sé si era una amenaza a los republicanos para que dieran más dinero o era real, porque yo ya con Biden tampoco sé. Igual no lo sabe él tampoco, pero no lo sé yo. Llegó a decir que mandarían tropas, que si hacía falta, primero que no iba, que por supuesto no se iba a tolerar la invasión de ningún país de la OTAN, pero que incluso se planteaba enviar tropas y ver si había un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y tropas rusas en Ucrania o Polonia. O sea, se vino bastante más arriba de lo que suele ser habitual, que no es poco, el propio Joe Biden. Claro, que Zelensky esté allí es un poco ahora esa muestra de dad dinero que soy capaz de coger ese camino, o no veis a Estados Unidos en esa línea, sería excesivo. Hombre, yo creo que estamos ahora en una situación muy difícil desde el punto de vista de Occidente, desde el punto de vista de Europa Occidental y desde el punto de vista de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un poco distinto porque, de hecho, ya estaba dividido desde el principio. Es decir, el estallido de Ucrania quizás se hubiese producido 4 años antes si no llega a estar Trump en el gobierno. Si llega a ganar Hillary Clinton, ese estallido con Rusia seguramente se hubiera producido de forma inmediata entonces, ¿no? Es decir, esa división entre un sector, ahora republicano, antes era más trumpista, si se quiere, contrario, que en base al America First está dispuesto a aceptar ese mundo multipolar, es dejar de ser los policías del mundo y abandonar esa estrategia de acoso de China y de Rusia, y unos demócratas que estaban obsesionados por muy alineados con Wall Street, obsesionados por mantener esa hegemonía mundial a toda costa. Esa división ha existido desde el principio. Y entonces es lógico que a medida que el conflicto avanza, se dan cada vez más ayudas y los resultados en el campo de batalla son desastrosos, pues que los que están desde el principio más o menos recelosos, más o menos en contra del proceso, pues se vayan poco a poco envalentonando y tengan cada vez más fuerza a la hora de decir que no. Distinto es la situación de la Unión Europea, donde aparentemente había una clara mayoría desde el principio a favor del conflicto y, bueno, y sigue habiéndola. Y sigue habiéndola, porque en Europa lo que está pasando es más una cuestión de hechos, de debilitamiento interno de unos países y otros, y no en principio de un cambio de posiciones políticas. Pero claro, Europa en la práctica se está dejando llevar por lo que va definiendo Estados Unidos. Si se abre un proceso de negociación o de rendición, pues Europa se dejará llevar también, sin más, por el resultado. Pero decía que Occidente está en un momento muy difícil porque después y estoy hablando ahora de este bando demócratas Wall Street, ¿no? Después de 25 años de una estrategia de acoso de China y de Rusia, sin más, no puede renunciar a las bases de esa estrategia simplemente por la pérdida de esta guerra en Ucrania, y tiene que buscar alternativas. Pues claro, lo contrario supondría decir, bueno, pues a cuenta de esto pierdo la hegemonía mundial, acepto un mundo multipolar y le doy la razón a Donald Trump y me dedico a Estados Unidos y quizás con alguna influencia en Europa Occidental, ¿no? Pero claro, eso es un golpe tan fuerte para cualquier, vamos a decir, imperio, que esto no es una cosa que se acepte fácilmente. Mi intuición es que intentarán... Dirán algunos que esto es un veto. Se le ha cortado justo la conexión, Celaya. Decía, mi impresión es que... Sí. Es que se ha cortado justo, ha dicho, mi impresión es que teniendo todo este contexto, van a intentar ese sector, que es el que en este momento está en el poder en Estados Unidos, van a intentar lo que sea para devolver el golpe, sea en Europa o sea en otro sitio,
pero no renunciar sin más absolutamente a todo eso por lo que han peleado, a esa hegemonía, por la que han peleado durante 20 años. José. Sí, Emiliano. En relación al tema de la intervención. Estando en elecciones, como estamos ya en noviembre, o sea, ya no nos queda nada, es prácticamente imposible que envíen a un solo soldado. Eso, número uno. Número dos, teniendo en cuenta el ridículo que se hizo en Afganistán con la salida y la toma por los talibanes del control de Afganistán y cómo se produjo, segunda razón para no volver a incurrir en un fallo de esos. Y el tercero, un poco ahondando en lo que está señalando Adrián, es ¿qué puedo opinar el sur global en este intento de atraerlos hacia una esfera o hacia otra esfera de poder si Estados Unidos y la Unión Europea abandonan, tanto económica como militarmente, a Ucrania? O el ridículo que estamos haciendo con Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Reino Unido se abstiene y Estados Unidos bloquea la decisión de, vamos, la instancia que le hizo Antonio Guterres vía artículo 99 para que tomara una decisión sobre el tema de Israel y Palestina. Es decir, es que ya no es hegemonía, es que realmente el sur global lo que está diciendo, bueno, aquí quién está realmente siendo coherente con lo que dice, China y Rusia. Los europeos nos dicen que sí y nos van a ayudar, pero no. Los Estados Unidos nos dicen que sí y luego tampoco. Es decir, que realmente o nos mostramos un poco férreos en las posiciones que tenemos de ayudar a estos países que están envueltos en conflictos, que además eso también tiene un efecto positivo, porque hablamos de entregar dinero, pero es que tiene repercusiones en la industria militar, en la generación de empleo, como he dicho anteriormente, y eso va a la economía estadounidense y a la economía europea. Entonces, o nos mostramos serios o ya vamos a perder la poca credibilidad que nos queda a Europa, que lo único que hacemos es seguir las instrucciones o las órdenes de Estados Unidos. Por cierto, y al hilo de todo esto que estabais comentando, bueno, está produciéndose un enfrentamiento evidente también entre Rusia y Europa y en general, claro, vosotros, creo que era Adrián, ¿no? El que ha puesto sobre la mesa que esto era un problema con China, de hegemonía global, y que ahora salte tú de aquí, ¿no? Que de repente tienes otro jaleo y no habías esperado que Ucrania ni durase tanto ni pasase de esta manera, ¿no? Yo lo que no sé es qué estaban pensando cuando pensaron en el agotamiento de Rusia. Quiero decir, en tanto que el conflicto se podía congelar parecía evidente. Entonces, o lo vas a alimentar o meterte era un juego un poco extraño. Si lo alimentas, yo no digo que no, ¿eh? O sea, ahí no entro. Yo no, creo que la capacidad que tiene Estados Unidos, si quiere mantener ese conflicto, tiempo y dinero tiene. Lo que no sé si tiene capacidad para seguirlo haciendo mientras le abren otros 4 frentes, como estáis comentando. Pero, decía, al hilo de esto, el que se ha pronunciado también es Olaf Scholz, que es otro que también tiene el patio del gallinero revuelto como para seguir hablando de lo que tienen en funciones externas. Le vamos a escuchar, lo hacía junto a Mark Rutte, el presidente saliente ya de Países Bajos, diciendo que el apoyo a Ucrania es algo incuestionable y que está fuera de todo lugar ese apoyo y esa ayuda que se debe seguir dando. Es ist wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Situation gemeinsam in Europa und auch weit darüber hinaus der Ukraine signalisieren, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen kann. Das ist jetzt ein Krieg, der anders als es vielleicht am Anfang vorherzusagen war, sich doch über lange Zeit hinziehen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, eine lange Perspektive zu formulieren, dass wir bereit sind, solange wie es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen, und zwar auch in dem erforderlichen Umfang. Da geht's. Dice Scholz que hay que apoyar el tiempo que sea necesario, que claro, cuando uno ahora mismo ya es una guerra abierta, dice, y que al principio uno le pilla un poco con el pie cambiado, pero que debe empezar a establecer necesidades a largo plazo, claramente, y habla en esa línea de lo que comentábamos, ¿no? De cómo congelar ese conflicto, de la necesidad que hay de que si vas a estar, estés, y sigas enviando, decía, municiones, hay que tratar ciertas cuestiones. Una Alemania que, por cierto, se ha gastado más de 2 veces el presupuesto, además del presupuesto. Entre la energía que le ha puesto, o sea, la pasta que ha puesto para cambiar la energía, el rediseño de la descarbonización, que primero fue carbonizar, porque al salirse de la energía rusa tuvieron un problema importante, y ahora es lo que se paga a Estados Unidos por los envíos. Claro, evidentemente no sale tan barato como tener un gasoducto directo a Rusia, y entonces esto le está costando un dinero. Los subsidios energéticos, la apuesta verde, todo el problema que está teniendo con la reasignación de fondos COVID, que no ha podido reasignar. En fin, insisto, entre todo esto, si se iba a gastar 1, lleva gastado 3. El 1 del presupuesto más 2. Y claro, ahora cierra las cuentas. Olaf Scholz, que hay que congelar el conflicto. No sé si queréis añadir algo más o saltamos, que la verdad es que problemas y conflictos tenemos de sobra esta semana.
José, no, solamente que, Adrián. bueno, solamente que probablemente Olaf Soler es perfectamente consciente también de todo esto que has comentado, de la situación dramática de su propio ejército, que está ya sin reservas, como le han comentado los propios medios alemanes esta semana, ¿no? Pero claro, ante un contexto de previsible negociación, independientemente de lo que piensan, es que no pueden decirlo. No pueden, sería enviarle atado de pies y manos a Ucrania a la mesa de negociación. Hasta el momento en que se negocia, verbalmente por lo menos, que verbalmente no cuesta mucho, tienen que transmitir apoyo de alguna forma. Yo creo que eso es comprensible. Sí, como decía Adrián, es decir, es que además ahí también hay una variable interna que es alternativa alemana, la extrema derecha alemana cada vez tiene más auge, es decir, que siguiendo el modelo con el ministro Rutte que es saliente y lo que se ha pasado en Holanda, pues hay un miedo también interno a que la alternativa alemana se convierta en el segundo o incluso que pueda formar el gobierno, por lo tanto hay una estrategia interna y una estrategia externa. Y luego hay que ser muy conscientes que Alemania era una de las economías más conectadas, tanto empresarialmente como energéticamente, con Rusia. Por lo tanto, ha hecho un esfuerzo increíble de desconectarse de Rusia y ahora le decimos que no, que vamos a hacer una firma de paz o una rendición para que Rusia se convierta en lo que siempre ha querido Putin, que es el hegemón europeo, contando con la debilidad habitual de Europa y la inconsistencia de los apoyos estadounidenses. En fin, en eso están. Por cerrar con todo este asunto, por cierto, Rusia ha llamado a consultas al embajador de Dinamarca, porque ya saben que cuestionó el embajador de Dinamarca tanto las cifras que daba Vladimir Putin presupuestarias, como las cifras y perspectivas de crecimiento económicas, como el hecho de que decían las acciones no estuviera impactando. De hecho, al punto estuvo como desvelando una serie de datos el embajador danés y vinculándolos directamente a una serie de atrocidades que él mismo comentaba. O sea, lo llamaba así y lo vinculaba así. Ante esto, han llamado desde Moscú a consultas al embajador de Dinamarca diciendo que está excediendo absolutamente sus funciones, que viola la Convención de Viena y que se está inmiscuyendo en los asuntos que pertenecen a la propia Rusia, intentando alterar o afectar a las elecciones en el futuro, no hablando de lo que en realidad está ocurriendo. En fin, noticias que les damos y si me permiten, salto. Otro de los grandes conflictos, sin ninguna duda, es en Gaza, donde poco queda de Gaza que no haya visitado la tropa israelí ya. Pero acaba de decir Benjamín Netanyahu, o Benjamin, si prefieren ustedes llamarle por su nombre, Benjamín